Buenos días, hermanos, que el Señor les bendiga. Les invito a que podamos realizar nuestro devocional, que hoy se encuentra en Primera de Juan, capítulo 1, versículos 5 al 10. Primera de Juan, capítulo 1, versículos 5 al 10. Dice así la palabra del Señor. Este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos: Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en Él. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos, y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso, y su palabra no está en nosotros. Amén. Gracias al Señor por su palabra. Si usted se fija en el subtítulo o título de esta sección que hemos leído de la primera carta de Juan en el capítulo 1, dice Dios es luz. Y los primeros 3 versículos que leímos del 5 al 7 nos dicen que sería una hipocresía decir que estamos en luz cuando estamos practicando la verdad. Constantemente en la iglesia estamos predicando de esto, de ser fieles al Señor, de andar como corresponde, tiene que andar un hijo de Dios. Y aquí el apóstol Juan hace casi la misma exhortación. Dice, si ustedes son de Dios, tienen que andar en la luz, porque Dios es luz. No pueden andar en tinieblas. Es algo que no debemos hacer. Y al reflexionar en esto, yo pensaba en los primeros meses, los primeros días de la cuarentena, cuando empezamos ya con el más fuerte, con el coronavirus. Y recuerdo que todos estábamos bien apasionados haciendo nuestros devocionales, conectándonos en la iglesia. Si ustedes se fijan en la página de YouTube de la iglesia, nosotros somos poquitos en la iglesia, subió a varias gente que se suscribió a la página de la iglesia, en el Facebook, en YouTube. Como que algo pasó. Y a medida que esto fue avanzando, pareciera que se fue olvidando el tema del coronavirus. Y ya las conexiones empezaron a bajar. ¿Qué pasó entonces? El otro día estuve leyendo que las páginas que más han ganado dinero en este tiempo de cuarentena son las páginas de pornografía y las páginas de películas. Eso nos tiene que llamar la atención, porque muchos cristianos, muchos creyentes han caído en estas cosas. No estoy diciendo que usted y yo caigamos en esto, pero muchos hermanos han caído en esto, que se ha debilitado su fe en medio de esta cuarentena, ya han cedido a las tinieblas. Creyendo que están en la luz, han cedido a practicar las tinieblas. ¿Y cuál es lo que hacemos nosotros naturalmente? Es cubrirnos. Es decir, no, yo no practico esto, yo no hago esto otro. El apóstol Juan sabe, y como cualquier creyente sabe, que podemos caer. Sabe que el cristiano puede caer en el pecado, que puede tropezar. Eso no me hace un hijo de tinieblas. El apóstol Juan está diciendo: seamos honestos delante de Dios. Si ustedes practican tinieblas, déjenlas, confiésenlas delante de Dios. Porque los otros 3 versículos, o los otros 3 versículos, sí, del 8 al 10, dice el versículo 9: si confesamos nuestros pecados. O sea, el apóstol Juan ya está declarando o está aceptando que podemos caer en el pecado, que podemos caer en las tinieblas. Pero el apóstol Juan básicamente nos está diciendo: no seamos chamullentos, no sea mentiroso. Confiese al Señor, muéstrese tal y como es usted. Deja de confiar en tus fuerzas, deja de confiar en tus méritos, deja de confiar en quién eres y acércate a Cristo. Es que pequé, entonces no me puedo acercar a Dios. El apóstol Juan te está diciendo: Dios es tu Padre, Él es un Dios de luz, ve a Él. Y fíjese lo que dice el versículo 9, lo siguiente:
porque Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Y fíjese cómo finaliza el versículo 10. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. O sea, el pecado puede habitar en nosotros, podemos caer en el pecado, podemos en ocasiones difíciles, en ocasiones débiles como lo que estamos pasando en este momento, podemos caer en el pecado. Pero el apóstol Juan, ¿qué está diciendo? No se queden en el suelo, no se queden tirados ahí, no se queden en las tinieblas. Levántense, vayan a la cruz, confiesen a Jesús, y Él es fiel y justo para perdonarlos de toda maldad. Entonces, hermanos, disfrutemos de la gracia de Dios. No estoy diciendo que podemos practicar el pecado libremente. Estoy diciendo que tenemos que dejar de justificarnos, porque nuestra justicia no vale de nada. Solamente el Señor Jesucristo puede limpiarnos y perdonarnos y lavarnos de toda maldad. Así que le invito a que usted me acompañe en una oración. Padre Celestial, te damos gracias por esta mañana. Te damos gracias por tu palabra, Señor. Te damos gracias porque tu palabra nos instruye, porque tu palabra, Señor, nos tiene que conmover. Gracias, Señor, porque tu palabra es enfática en decir que no podemos salvarnos por nuestras fuerzas, sino que abogado tenemos en Cristo, que Él nos justifica, Él nos limpia, Él nos cambia, Él nos transforma. Y gracias por eso, Señor, y te rogamos que tú, Padre Celestial, nos sigas transformando, Dios, en el nombre de Jesús. Que tú sigas cambiando nuestro corazón, que tú sigas perfeccionándonos, en el nombre de Jesús. Ayúdanos, Padre Celestial, a confiar en Cristo cada día. Bendice tu iglesia, Padre, por favor. Dejamos todas estas cosas en tus manos. En el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, que el Señor les bendiga mucho y nos vemos pasado mañana mañana en un nuevo devocional.